buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. Menudo mareo os estoy metiendo en los últimos vídeos, acabo de darme cuenta con tanto cambio de localización, pido perdón por ello. Pero bueno, no estoy en mi casa últimamente, así que me vais a ver grabando pues estos vídeos en distintos lugares. Hoy quería tratar con vosotros algo que llevo teniendo en mente ya un tiempo. No me voy a ceñir a un caso en concreto, aunque es verdad que el tema del posible fichaje de Dani Olmo ha reabierto un poco esa herida por mi parte y ha hecho que diga, me voy a sentar aquí a grabar y a contárselo a ellos y vamos a debatirlo, porque me parece que merece la pena hacer algún hincapié en esa diferencia de gestiones que hay en el propio Barça entre la sección masculina de fútbol y la sección femenina, que parece mentira que dentro de un club con una misma filosofía, una misma manera de hacer las cosas, con la historia y el caché que tiene el Barça, haya dos equipos del mismo deporte que se gestionen de formas tan distintas a mi modo de ver. Y ahí depende mucho de los profesionales, ¿no? Y la gente que rodea a cada una de estas secciones, que ahora entraremos a hablar sobre ello. Cuando yo estoy grabando este vídeo, a final de julio, ya han salido muchos rumores de Dani Olmo. Supuestamente el Leipzig ha rechazado una segunda oferta, si no me equivoco, creo que es la segunda o tercera del Barça, pero sí que es verdad que da la sensación, muy mucho, de que lo van a terminar cerrando. No sé qué día, no sé si más tarde, más temprano, si por 60 millones fijos, por algo menos, no lo sé. Pero da esa sensación, sobre todo porque hasta día de hoy, cuando yo grabo este vídeo, Nico Williams no contesta. Yo entiendo que se va a quedar en Bilbao por lo menos un año más. No responde a la oferta del Barça, no se sabe que la haya aceptado, entonces asumo que se va a quedar y por lo tanto el Barça no le incorporará. De ahí que el plan B, aunque yo creo que se parece lo mismo que un huevo en una castaña, sea fichar a Dani Olmo un poco para tener ese gran fichaje, vamos a decirlo así, y compensar que Nico Williams haya dicho que no. Es verdad que estoy hablando sin que esto sea oficial, por eso digo que esa es mi sensación, mi interpretación por lo que leo, por lo que se sabe hasta estas fechas, donde ya no queda tanto tiempo para que empiece la Liga, unos días. El Barça no ha anunciado ningún fichaje más allá de Pau Víctor, pero entendedme que no lo cuente como tal, porque es cierto que ya estaba cedido y al final se reincorpora supuestamente al primer equipo, pero todos contábamos con otro mercado para este verano. Y eso que yo realmente no pedía muchos fichajes porque me parece que no es necesario, pero sí que creo que había dos urgencias desde hace años ya, que era un extremo y un pivote. Que luego, por ejemplo, a mí me encantaría, especialmente de cara a futuro, que ficharan a un portero más o un lateral, pues sí, pero ya es que he asumido que no hay manera, que no se puede y ya lo doy por perdido. Pero esas dos posiciones, extremo y pivote, me parecían urgentes. Y estamos yendo con mucho entusiasmo a por Olmo, que me parece buen jugador, lo quiero dejar claro, pero creo que no es exactamente lo que necesitabas. Esto no quiere decir ni que no se le vaya a apoyar en el supuesto caso de que llegue, ni que sea mal futbolista, como digo, ni que lo vaya a hacer seguramente fatal, no, si es que es buen jugador y suma el nivel de la plantilla, pero sigues teniendo las dos urgencias que tenías antes, no ha cambiado nada y lo que vas a tener van a ser, no sé, 50, 60 millones menos. Como decía en la introducción, ¿cómo se puede gestionar dos secciones de forma tan distinta? Y cómo ha quedado muy por debajo del radar cómo hace las cosas el equipo femenino, que se asume que son maravillosas y que son las mejores y que todo genial, y se habla menos de lo que rodea a las futbolistas y cómo trabajan esas personas que de otra cosa, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, por empezar por el primer tema que se me pasa por la cabeza, en el equipo femenino del Barça es posiblemente el equipo que más mueva a nivel de noticias y de titulares y de redes sociales, un poco todo eso, ¿no? Porque también tiene jugadoras muy mediáticas y porque es el Barça y eso ya mueve de por sí. Pero muchas veces, y voy a hablar de medios fiables, no del insider que se crea una cuenta nueva en Twitter, entendedme, las noticias que salen del Barça es cuando algo ya está cerrado, muy avanzado o algo así. Si os recordáis, cuando salió, por ejemplo, la noticia de Eva Payor, decían, nueva jugadora del Barça, se va a pagar la cláusula. No era como, gusta, puede que en un futuro a lo mejor, ya si eso... No, era como noticia, se va del Wolfsburgo al FC Barcelona. Y efectivamente fue verdad.
Lo mismo con Robu, que la sacó María Ticas en Sport, con Kika Nazaret, etc. Entonces, creo que hay menos cúmulo de ruido y de inventos. Claro que va a haber algunos, evidentemente, pero ¿somos conscientes de lo que pasa en el equipo masculino del Barça? Yo porque no tengo ni tiempo ni paciencia, pero si hiciéramos una recolecta de las noticias que salen de los principales medios, ya digo que no cuento insiders, Sport, Mundo Deportivo, Marcas, The Athletic, ESPN, bueno, los principales medios deportivos nacionales o internacionales que nos podamos imaginar, en un verano, ya ni voy más tiempo, son cientos y cientos y cientos de noticias contradictorias entre sí, desde Rafinha se queda seguro, Rafinha se va, en cuestión de 10 horas, y todos los días ese bombardeo de nombres, de posibles salidas, de posibles llegadas, de noticias para poner nervioso al personal, y luego no termina sucediendo ni el 5% de esas noticias, ni el 5%, y estoy segura que no me equivoco. Con el femenino creo que no entramos, al menos de momento, en esa vorágine. Como digo, no quiere decir que todo sea cierto y todo sea idílico, pero las diferencias son odiosas. En el masculino además se filtra todo, se sabe dónde comen, a qué hora, qué han pedido de postre, si van al aeropuerto, si salen del aeropuerto, si se han reunido con menganito fulanito, qué se habla en cada conversación con menganito con fulanito, o supuestamente se filtra esa información. Habrá una parte de invento de la prensa a lo mejor, o de edulcorar la noticia, pero se saca tajada de todo. Otro tema de diferencia, lo que le cuesta al Barça, cerrar los acuerdos, cerrar los fichajes, inscribirlos, evidentemente, incluso también gestionar las salidas. Entiendo que se vive fenomenal en Barcelona, que es una ciudad preciosa y que tiene muy buenas condiciones, pero no se quiere ir ni Cristo, ni tampoco han encontrado un director deportivo o un directivo del Barça que presione en esas situaciones, pero no me malinterpretéis, no de hacerles nada malo a los jugadores ni nada, sino de indicarles que no se cuenta con ellos, que se necesita esa salida, que tienen que tomar la puerta, y parece que no hay manera, que no son capaces con nadie, con prácticamente nadie, solo con alguna rescisión de contrato. Y sé que es difícil, y sé que cuando el jugador dice que no me muevo, es muy complicado. Pero, ostras, es un tema que creo que lleva siendo un debe desde hace muchos años. Y se decía ya desde hace mucho tiempo que el Barça no sabe vender. Y es verdad, a veces no sabe desprenderse de jugadores, no sabe pensar más con la cabeza, y evidentemente no hablo ni de vender a jugadores como Lamine o como Gavi, sino acuerdos que por ahí, por la edad del jugador, por lo que te ofrecen, porque crees que se va a querer ir pronto, que no va a querer renovar, pues te interesa. Y no se saben hacer esos movimientos. Y en el femenino creo que se han gestionado mejor. Cuidado, siempre he dicho que hay salidas del femenino mal gestionadas, siempre lo he dicho, por cómo se las despide, por el timing, por cómo se las avisa, pero cuando han llegado una muy buena oferta por una jugadora y has visto que quizás no entraba tanto en tus planes, se le ha sacado rédito económico y te has movido bien en el mercado para suplirla. Y eso lo he hecho un poco en falta en el masculino. Estoy siempre generalizando, como digo, no hablo de ningún caso en concreto, porque es un poco de valorar las gestiones así de los últimos años en general. Otro punto donde creo que difieren ambos equipos también es en la forma de utilizar el dinero, algo creo que bastante clave. En el femenino se ha gestionado con bastante cordura. No sé si han salido bien todos, pero en general muy bien los fichajes de los últimos años y las renovaciones. Tienen una masa salarial bastante acorde con lo que se debe pagar hoy en día a las jugadoras, una escala salarial pues correcta, ¿no? Por quienes tienen más incidencia que otras. Creo que cuando se negocian nuevos contratos también se ajusta bastante bien, por lo poquito que se sabe. Líneas generales, creo que está bastante bien gestionado cuando hay que pagar traspasos, cuando no merece la pena. Como decía antes, cuando te interesa vender porque te llevas ese dinero que te viene bien. También la gestión del filial, el fichar a jóvenes promesas internacionales, pero no como así ir a lo loco sin sentido alguno, sino buscar esos nombres que puntualmente te interesan, que por ahí no tienes esas jugadoras ya en casa, ficharlas jóvenes, terminar de formarlas tú, tenerlas en dinámica al primer equipo y ver cuáles pueden llegar y cuáles no pueden hacerlo. Eso me parece también súper interesante. Y creo que en el masculino hemos tenido en los últimos años el efecto contrario. Hemos visto derroches de dinero sin sentido por jugadores que ya tenías la idea de que
no iba a salir bien o que difícilmente lo harían, con sueldos altísimos, luego que además lo que comentaba, que no se quieren ir, que no has conseguido venderlos o por un coste muy bajo porque tenían sueldos escandalosos y a ver quién lo cubría. Se han derrochado muchísimos millones y en cierto modo ese es el principal motivo por el que el Barça como institución está así a nivel económico, cosa que sigues penalizando hoy en día, especialmente de cara al fair play, y eso te afecta no solo al primer equipo masculino, sobre todo, sino también a las secciones. Entonces el Barça femenino ha tenido una limitación, no tanto por presupuesto, que siempre diré que es bueno y que se invierte en la sección y que genera la sección, pero que sí que tiene un problema en cuanto al fair play a la hora de inscribir a las jugadoras. Entonces tienes que tener conciencia de ello, de cara a que a lo mejor no te puedes permitir una plantilla tan amplia porque no las puedes registrar, o no puedes permitirte romper la banca, pagar unos sueldos que no están en el mercado, porque romper tú esa dinámica pues no te interesa porque luego no la vas a poder seguir. Entonces, en líneas generales veo pues es una sección que trabaja bien, que se mueve bien en el mercado, que renueva a sus jugadoras importantes en líneas generales, donde no hay tantas filtraciones, tanto ruido, tanto morbo con todo, que trabaja más en silencio, que se ha caracterizado por tener muy buenos entrenadores, buenos profesionales en el staff en todos estos años. De hecho, nos han querido, nos quieren robar a varios de ellos. Hola, Michelle Kahn. Y con el femenino y con el masculino, perdón, la sensación es muy contraria. De hecho, yo no sé cómo va a terminar, ojalá no me tenga que tragar mis palabras, pero es la primera vez en mucho tiempo que un entrenador, en este caso Flick, me transmite muy buenas vibras. Yo hacía mucho que no sentía esto. Creo que hemos pasado unos años complicados también en cuanto al nivel en el banquillo, en la preparación física. Me parece que en general la aficionada del Barça nos hemos quejado bastante en los últimos años de eso y era evidente que los jugadores no estaban bien físicamente y especialmente para Europa. Y también donde creo que hay otro punto de diferencia bastante grande, que sería seguramente el más importante que he dejado para el final, es en la directiva. Creo que Laporta en este segundo mandato no está bien rodeado. A mí él me parece el mejor presidente que podría tener el Barça, especialmente ahora. Nos está sacando del peor momento económico de la historia del club. Y quien diga que no hay cambios o que no hay mejoría simplemente no ha querido enterarse de los números y de la evolución del Barça en estos años. Entonces, en ese sentido, por mi parte, nada que decir. Además, está llevando a cabo de una vez por todas la reforma del campo, que era súper necesaria. Por lo tanto, yo en eso no tengo queja alguna, pero me parece que no está bien rodeado. Ni me convence especialmente Rafa Yuste. Evidentemente, Masip tendría ya que estar fuera del Barça, pero desde hace meses o años. Deco creo que no es una buena elección. Yo decía... creo que fue el año pasado que para mí me transmitía, me generaba la sensación de ser el peor fichaje del Barça en los últimos, no sé si dije 3 o 5 años, porque no es director deportivo, porque no tiene formación para serlo y empieza a trabajar de ello en el Barça. O sea, está haciendo esas prácticas, está siendo un becario y no es un equipo facilito y no estás en un momento pues para tirar dinero. Tienes que ser especialmente creativo, conocer bien otros mercados, saber por qué jugadores merece la pena arriesgarse, por cuáles no. Todo el tema de Vitor Roque, que lleva su sello, pues está saliendo mal, no sé en qué quedará. Jugadores que se le escapan, que se filtra que está cerca al Barça, aparece un equipo última hora y se lo lleva. Con él se filtra todo, se sabe todo, las condiciones de la negociación, de la oferta, de todo. Y ahora sí llega a traer a Dani Olmo, viendo el rum que hay en la afición y que a lo mejor eso impide que puedas hacer otros refuerzos este mercado, pues va a estar la cosa movidita. Y luego, claro, ves la gestión del femenino, vuelvo a lo que decía de cara a fichajes y renovaciones, en este último mercado, salvo Mariona, creo que no se fue ninguna jugadora que considerasen renovación prioritaria y Mariona se quería ir, al fin y al cabo, entonces pues poco que decir de la oferta del Barça. Y has hecho buenas incorporaciones como Payor, como Kike Nazaretti, como Eli Roebuck, sabiendo cuándo no merecía la pena pagar. El Barça se ha aprovechado de traspasos a coste cero durante estos años y cuándo sí merecía la pena hacerlo. Y consiguiendo Marvives esta temporada acuerdos por debajo de las cláusulas de salida, de lo que pedían los clubes en donde estaban las jugadoras. Entonces, claro, veo una diferencia tan grande en todos estos ámbitos que menciono que digo, ¿cómo no intentan aprovecharse de algo que tienen en casa y tomarlo un poco como ejemplo, ¿no? Y no se trata de criticar aquí al masculino, de dejar de seguirlo, de odiarlo, ni muchísimo menos. Simplemente es ese punto de, eres un equipo tan grande, tan maravilloso, y que con un poquito que te centres y que hagas las cosas con sentido, vas solo,
O sea, porque tienes esa inercia y esa historia, ostras, aprovéchalo. A veces me da esa sensación de decir, se hacen las cosas con poca cabeza, con poco orden. Falta quizás mejores profesionales, especialmente la directiva del masculino. Ahora sí tengo buenas vibras, de nuevo, ojalá no equivocarme, con Flick y con su staff. A veces se ha pecado de fichar de más, jugadores que no se necesitan. Otras veces parece que hay miedo a fichar donde sí que se requiere. Yo no sé si el Barça tiene un pacto con el diablo, con quién, para no fichar a un pivote, pero parece que tiene prohibido fichar un pivote desde hace 10 años y no se atiende, por ejemplo, a esa posición, ¿no? Y sé que ahora está ahí Bernal, Casado, que lo están haciendo muy bien, pero pasas de 0 a 100 con ellos. Literalmente de que no jueguen ni debuten o no estén en el primer equipo a ser titulares. Entonces, bueno, a veces hacen las cosas con poca calma, con poco poso y dista mucho de esa gestión del femenino. En definitiva, simplemente lo quería poner en relieve porque me llama la atención que, estando ambos en la misma casa, sean de su padre y de su madre, ¿no? La gestión de cada una de las secciones. Os quiero leer en comentarios, como siempre, quiero que me digáis vuestras sensaciones, si lo veis así, si no, si creéis que simplemente el fútbol masculino mueve más y eso también genera ciertos problemas o disparidades que por ahí no son tan reseñables. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.